Apreciados aprendices, voy a explicarles ahora cómo realizar la primera actividad de la tercera semana. Ustedes pueden observar el material del programa, por aquí por material del programa y por la opción que dice modularización, y ver por ahí pues la documentación necesaria. Y la actividad se encuentra aquí por actividades, modularización. Por aquí pueden observar las actividades y también el video correspondiente. Es el que yo les estoy entregando en el día de hoy. La actividad como tal está en este documento. Se está haciendo un applet llamado applet métodos que tome los datos de una cuenta bancaria, y al oprimir el botón debe crear un objeto de la clase cuenta y desplegarlo en el área de texto llamado resultado. Deberá utilizar un objeto de la clase cuenta. Para esto habrá que definir la clase cuenta de la siguiente manera. Debe mostrar este resultado así como se observa acá. Yo les voy a explicar esto mismo con otro ejemplo. Ustedes pueden hacer este ejercicio, el que aquí se pide, o si quieren, si está como muy complicado, pueden tratar de realizar entonces el ejemplo que yo les presento aquí, que es practicar una applet, es lo mismo, pero en vez de que sea una cuenta es el trabajador como tal. Y al oprimir, al crear un objeto de la cuenta trabajador y desplegarlo en el área de texto llamado resultado, observemos la diferencia entre las dos cosas. Este es el ejercicio, y entonces aquí ustedes digitan el nombre, el número de cuenta, el nombre y el saldo, y aquí al desplegar cuenta me mostraría los datos que yo he ingresado. El ejemplo que yo les voy a mostrar sería algo similar, ¿cierto? Es también mostrar la cédula, el nombre y el salario, y digitarlos y mostrarlos en el área de texto. Pero aquí lo que queremos practicar es crear el objeto trabajador. Es una de las cosas que queremos practicar, manejar los métodos respectivos, tener un método constructor que crea un trabajador sin parámetros, un método que crea un trabajador con 3 parámetros, tener los métodos de acceso correspondientes y los métodos modificables correspondientes. Para esto es muy importante que ustedes también miren la documentación, pues para que no lleguen aquí simplemente con este video. Entonces aquí les voy a mostrar lo que tenemos hasta el momento. Tenemos dos clases, la clase trabajador y la clase ejemplo métodos 1. Nosotros por acá podemos crear, ¿cómo colocaríamos esto? Lo colocaríamos en un mismo proyecto, digamos por un proyecto siguiente. Aquí colocaríamos el nombre del proyecto, en este caso yo lo puse ejemplo métodos 1, le daría fines. Supongamos que ya lo había hecho, yo hubiera colocado yo aquí ejemplo métodos 1, aquí dice que ya existe, entonces por eso no lo voy a crear, es este mismo. Cuando yo estoy aquí en este momentico, le doy por aquí new y le digo Java class, y por Java class entonces crearía el otro archivito que llamaría trabajador. Primero miremos el de trabajador. Tenemos aquí la clase trabajador. Tenemos 3 variables para manejar la cédula, el nombre y el salario. En el caso del ejemplo que estamos pues mirando, ¿cierto? Dicen que cédula, nombre y salario del trabajador. En el caso del ejercicio que se propone, sería el número, nombre y saldo de la cuenta. Entonces miren que son muy similares los dos ejercicios. Aquí utilizaríamos un método. Recordemos que esto es un método. Los que tienen aquí paréntesis, esto lo llamamos método. Este es un método en el cual nos permitiría crear un trabajador en forma vacía. Y aquí un método con parámetros. Aquí vemos los parámetros. Colocamos el nombre de las diferentes variables y aquí el tipo. A esto es lo que se le denomina variable, se coloca entre paréntesis. Entonces aquí nosotros, los datos que se ingresan acá, se adicionarían acá colocando estas instrucciones de cédula a la cédula que se ingresa como parámetro, de nombre al nombre que se ingresa como parámetro y de salario al salario que se ingresa como parámetro. Entonces esto es el método para obtener un trabajador vacío.
y aquí el método para obtener ya un trabajador ya con datos. Aquí, esta es una serie de métodos para obtener, o sea, para mostrar la cédula, el nombre, el salario, para cambiar, por ejemplo, la cédula. Si se ingresa una cédula, entonces cambiarla, cambiar el nombre, cambiar el salario, también para cambiar el salario, para desplegar el trabajador. Entonces eso es lo que contiene la clase trabajador. Aquí tenemos entonces para ya mostrar ya en forma la interfaz gráfica que llama a la clase trabajador. Entonces aquí tenemos la clase que le hemos puesto ejemplos métodos 1, ejemplos métodos 1 que tiene la instrucción main, o sea, esta es la que llama la principal, la que llama a la otra. Miremosla ejecutando. Aquí nos mostraría entonces la cédula, el nombre del trabajador, el salario, y cuando nosotros digitamos aquí los datos, pues aquí él mostraría el resultado. Entonces aquí tenemos un Virtual que tiene dos filas, en cada fila se va a colocar su respectivo applet. Aquí tenemos tenemos dos paneles, un primer panel que va a tener 6 filas y un segundo panel que va a ser de tipo border layout, que va a permitir pues mostrar la información para colocar en el bueno, en diferentes partes, y un panel 3 que es para colocar el botoncito que aquí observamos, el botoncito de acá, que quede como en la mitad. Entonces aquí colocaríamos los respectivos labels con las cajas de texto. Aquí el text, aquí tenemos el text area, aquí lo estamos creando. Aquí un label vacío. Esto aquí no lo necesitaríamos. El botón trabajador. Y aquí le iríamos adicionando al primer panel los labels y las cajas de texto. Al panel 2 le adicionaríamos los labels, el botoncito, perdón, al panel 2 le adicionaríamos el text area, con su respectivo label, el label 4 que es el que muestra el resultado, y el panel 3 que mostraría el botoncito, y ese panel 3 se lo adicionaríamos al panel 1, ¿cierto? Por eso decimos si nosotros colocamos aquí esto de 7 y le decimos que va a ser una sola columna, entonces mostraría los datos así de la siguiente manera, así como nos dicen que la muestren allá en la actividad. Entonces aquí podemos observar esto, y aquí ya en el acción perform, aquí estamos creando las variables para la cédula, el salario, el nombre del trabajador. El trabajador va a ser la clase que va a crearse una instancia llamada trabajador 1 de la clase trabajador, esta clase trabajador por la que vimos ahorita, que nosotros mismos creamos, la clase trabajador, y aquí vamos a crear entonces un nuevo trabajador. Para eso entonces mandamos los parámetros, la cédula, el nombre y el salario, que son los mismos que nosotros observamos acá, cédula, nombre y salario en el mismo orden, y aquí en esta partecita, en la instancia que creamos de la clase trabajador, pues creamos un nuevo trabajador con la cédula, el nombre, el salario, y luego mostramos de esa instancia trabajador 1, mostramos la cédula, el nombre y el salario, llamando estos métodos, obtener cédula, obtener el nombre y obtener salario. Estos métodos en donde están, aquí en la clase trabajador, los podemos observar aquí. Obtener salario, obtener nombre y obtener cédula. Entonces de esa manera se haría entonces el ejercicio. Espero que esto haya sido importante para ustedes para hacer el ejercicio. Muchas gracias.